Ecuador alcanzó un superávit récord en su balanza comercial, es decir, vendió más de lo que compró a otros países. Cerró el 2024 con 6.678 millones de dólares a su favor, la cifra más alta desde el año 2000. Las exportaciones no petroleras crecieron en un 16% y llegaron casi a los 25.000 millones de dólares, mientras que las importaciones cayeron un 5%, reduciéndose a 21.000 millones. ¿Quiénes fueron los principales clientes? En primer lugar, la Unión Europea, hacia donde se exportaron 5.884 millones de dólares en productos. Le sigue Estados Unidos con 2.762 millones, China con 1.669 millones y la Comunidad Andina con 1.343 millones. Esos son los números grandes y aunque parezca mentira, a estas alturas de la civilización, en el marco de una campaña política, aparecen voces que denostan de los acuerdos comerciales, desde una mirada ideologizada, planteando modelos endógenos que lo único que han logrado en otros países es ampliar el subdesarrollo. Hoy se habla de revisar acuerdos comerciales, sí, los vigentes, de impedir la aplicación de lo recientemente negociado, por ejemplo con Canadá, apalancados en prejuicios y también en mitos. Lo interesante de esto es que el país sí tiene puntos de comparación y esta mañana los vamos a revisar con Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de Fedexport. Felipe, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenín, qué gusto poder estar acá. Un saludo a todo el Ecuador. El gusto es de nosotros. Para oponerse a los acuerdos comerciales se ha dicho de todo. Por ejemplo, que el pez grande se come al pez chico. Sin embargo, el Ecuador tiene acuerdos con bloques comerciales gigantes, con países que tienen industrias más desarrolladas y un Producto Interno Bruto muchísimo mayor. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un PIB 10 veces más grande que el ecuatoriano. Y ese señalamiento de absorción, de aplastamiento, pues no ha ocurrido. ¿Por qué? Bueno, primero, si me permites, creo que es importante volver a resaltar lo que mencionaste en la introducción. Este año hemos tenido el récord histórico en el superávit comercial desde el inicio de la dolarización, con más de casi 7.000 millones de dólares de superávit positivo. Y esto creo que, si bien contrasta con este débil accionar que han tenido las importaciones normales, ¿no? Porque dentro de un año de incertidumbre electoral desde la muerte cruzada ha sido muy complicado todo para la economía, pero el sector exportador, en cambio, ha logrado superar un récord histórico, ¿no es cierto? Casi 22.000 millones de dólares de exportaciones no petroleras y no mineras, lo cual es algo extremadamente positivo y creo que nos debería llenar de orgullo a todos los ecuatorianos. Además, que cuando se dice el sector exportador ha crecido es porque el sector productivo, porque las pequeñas unidades productivas, las medianas y también las grandes, evidentemente han tenido pues un desarrollo. Claro, es toda la cadena, ¿no? Todo el beneficio que se genera de lograr las pequeñas, las medianas, las grandes, las empresas exportadoras de la economía popular solidaria, etcétera, han logrado llegar a un mercado de destino mundial de una forma impresionante. Es decir, si bien creo que hemos tenido una coyuntura positiva, que ha sido esta expansión del precio del cacao, este año prácticamente estuvieron luchando entre cacao y banano a ver quién quedaba en segundo lugar y apenas el cacao se quedó con 200 millones, es decir, no logró superar al banano. Pero esto es una competencia buena, es un problema bueno para el Ecuador y en el próximo año esperemos que estos precios se mantengan. Pero si elimina de esa variable del cacao, la verdad que tú estarías analizando un crecimiento de apenas del 4 al 5%. Entonces, algo que tú mencionaste es un momento extremadamente importante. He escuchado con mucha tristeza y mucho pesar en esta campaña política que nuevamente se quieren resucitar a antiguos mitos que ya el país los había eliminado. Y el resultado que estamos hablando aquí creo que es aplastante. Es decir, volver a mencionar que los acuerdos comerciales, que la apertura comercial no es beneficiosa para el país, es negar esta data que estamos analizando el día de hoy. Y creo que uno le escucha en este mismo canal el día lunes al ex candidato presidencial de Pachacuti hablar de que el acuerdo con Canadá no es positivo para el país, en donde parece que no le han informado que primero sus amigos tal vez de la minería ilegal no le están diciendo que en ese acuerdo no existe
un capítulo minero, Lenin. Es decir, no existe un capítulo minero. Y claro, y mezclan peras con papayas, ¿no es cierto? Y además está haciendo un perjuicio a sus mismos votantes. Es decir, aquí quienes se van a beneficiar del acuerdo comercial son aquellos pequeños y medianos productores, por ejemplo, de claveles que existen en el Cotopaxi, ¿no es cierto? Aquellos pequeños y medianos productores de productos de vegetales que seguramente van a tener un mercado de 40 millones de habitantes como es el canadiense, con una capacidad de consumo 9 veces superior al Ecuador, donde también se verá beneficiado el atún, donde también se verá beneficiado todo el tipo del resto de flores, ¿no es cierto? Es decir, rosas, etcétera. Entonces, Felipe, es un acuerdo de bienes y servicios que lo han querido mezclar. Inclusive un expresidente de la República desde el exterior también ha mencionado que se opone. Creo que no han leído el documento y creo que se quieren oponer a la única política de Estado que ha funcionado en el país los últimos años, que es esta apertura comercial que ha dado estos excelentes resultados que estamos analizando hoy. Desmontando mitos, el pez grande no se termina comiendo al pez pequeño. ¿Por qué? Bueno, esto es muy simple, ¿no? Mientras más demanda tú tengas de productos, y esto lo vivimos en la pandemia, ¿no es cierto?, la oferta del país tiende a crecer. Y si una empresa, por más grande que sea, tiene una demanda superior a su capacidad productiva, empieza a hacer este encadenamiento productivo y empieza a solicitar a las demás empresas que le nutran, ¿no es cierto?, para poder cumplir con sus clientes. Uno de los valores fundamentales que tiene el exportador ecuatoriano y que es considerado en el exterior como un proveedor fiable. Y eso significa a todo este encadenamiento que tenemos entre pequeñas, medianas y grandes empresas que nos permiten cumplir y ser valorados afuera. Fíjate lo que sucedió en esta aventura del presidente socialista Petro, que se enfrentó con los Estados Unidos. Esa generación de incomodidad que se genera porque prácticamente Estados Unidos le amenazó con poner un arancel del 25% porque no recibían a los migrantes, recordémonos, y ya generó nerviosismo en los compradores, que a nosotros también nos pasaba en el socialismo del siglo XXI, en esos 10 años cuando nos aventurábamos a esos cupos cambiarios, a las salvaguardias cambiarias, es decir, generábamos retaliaciones de otros países y esto generaba nerviosismo. Y ya nos empiezan a buscar, ya nos empiezan a considerar porque saben que el exportador ecuatoriano es un proveedor 100% fiable y eso ayuda a todo el aparato productivo del país. A propósito de esta ayuda a todo el aparato productivo, quería consultarte, Felipe, sobre otro de los mitos que se señala y que dicen que las unidades productivas pequeñas de los países chicos, como Ecuador, se terminan destruyendo con estos acuerdos comerciales porque no pueden competir y que con la desaparición de esos negocios, pues evidentemente se pierden empleos. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que ha pasado. La realidad en el Ecuador ha sido muy diferente y por el contrario, hay cifras que evidencian crecimiento de empresas, en el número de empresas y crecimiento de plazas de trabajo. Totalmente. Y además, no solo eso, Lenin, sino que si tú pones a compararle al país en ciertos mercados donde por fin ya tenemos igualdad de competencia, que los competidores del Ecuador, que no están localmente, ¿no?, que estamos hablando de los países de la región, Colombia, Perú, Chile, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, hemos superado y les hemos superado con creces en los últimos 8 años de vigencia del acuerdo. Así también necesitamos volver, o más bien igualar esa competitividad en otros mercados, por ejemplo, el de Canadá, el de Corea del Sur, el de Estados Unidos, porque todavía no logramos estar igual que nuestros competidores en materia de competitividad. Lenin, con los acuerdos que hemos tenido en los últimos años, recién estamos a $6.5 de cada $10 que exportamos protegidos con acuerdos comerciales, mientras que Colombia, Perú, Chile tienen 9 de cada $10 que exportan protegidos con acuerdos comerciales y no los últimos 5 años, los últimos 20 años, ¿no? Entonces, recién el Ecuador, y Europa es un claro ejemplo, en los últimos 8 años que hemos estado en igualdad de condiciones, les hemos apabullado y hemos logrado superar inclusive nuestras expectativas. ¿Cómo se compite con países que tienen subsidiada la agricultura, subsidiada la producción de leche, subsidiada la producción de cárnicos, básicamente la producción de alimentos? ¿Cómo se puede competir con ellos como lo ha hecho Ecuador? Bueno, es justamente la maravilla del acuerdo comercial, es decir, no nos olvidemos, el acuerdo comercial es el instrumento en donde justamente tú delimitas y excluyes y pones límites a este tipo de políticas internas de los países. Actualmente, sin el acuerdo, por ejemplo, con Estados Unidos,
no te queda más que competir en desigualdad de condiciones, ¿no es cierto? Y tratar de ganar mercado de lo que de alguna manera resta, ¿no es cierto?, de lo que compra Estados Unidos al mundo, para ponerte un ejemplo. El Ecuador apenas le provee a los Estados Unidos el 0.16% de todas las compras globales que hace Estados Unidos hacia el mundo. Entonces, eso realmente es algo, si me preguntas, un poco triste, ¿no? Es decir, son 20 años en este año que nos estamos lamentando de no tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos y no va a haber podido aumentar. Nuestros cálculos mencionan que más bien lo que hace el Ecuador es perder capacidad de ingreso, capacidad de generar riqueza. Alrededor nosotros calculamos que en estos 20 años hemos perdido, y siendo muy conservadores, Lenin, alrededor de 300 millones de dólares cada año de ingreso de divisas del país por no tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Es decir, 6.000 millones de dólares. Prácticamente, y eso siendo un poco conservadores. ¿Y ahora qué pasa? Estamos ante una disyuntiva que seguramente nos genera mucha preocupación, porque todo lo que hemos venido trabajando de tratar de volver a estar en la agenda con los Estados Unidos puede tomar un giro inesperado el 13 de abril que esperemos que no suceda, ¿no? ¿Hay alguna industria nacional, Felipe, que haya desaparecido por la implementación de acuerdos comerciales? Como para que se diga, ahí está la evidencia, ese es el ejemplo claro de que los acuerdos comerciales son malos. A ver, nosotros creo que lo hemos dicho muchas veces, no hemos encontrado ninguna, y si alguien lo ha descubierto que nos diga. Pero claro, todos estos mitos que te comentaba, que si quieren a lo menos en esta campaña volver a resucitar de alguna manera, son contraproducentes, porque con Europa, acuérdate, se hablaba de que nos iban a quitar el agua, que la conquista de las carabelas, con China que nos iban a llenar de basura. Bueno, ¿dónde están esos mitos, no? Es decir, lamentablemente no tenemos que dejar, y ecuatorianos, yo creo que aquí hay que ser muy claros, no porque estamos en campaña política, eliminemos la única buena política comercial que hemos tenido como país, o la única política de Estado que hemos tenido como país los últimos años, que es la apertura comercial, que al final lo que ha hecho es generar una gran fuente de ingreso de divisas para el país. Este año, Lenin, hemos incrementado 3.000 millones de dólares de ingreso de divisas para la economía del Ecuador y el sostenimiento de la dolarización. Sigamos con los mitos, Felipe, porque son muchos. Sí. Que los pequeños productores, por ejemplo, se dice, se ven afectados, y que los acuerdos comerciales permiten la llegada de productos más baratos, y que estos pequeños productores pues no tienen cómo competir, no tienen a nadie que los proteja, y allí nos encontramos con otra realidad, ¿no? Ecuador es el segundo proveedor de frutos secos, de hortalizas y de frutas tropicales de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se sustenta la primera hipótesis? A ver, yo creo que esto es algo que nos enseñaban desde pequeños en las aulas estudiantiles, ¿no? La competencia genera excelencia. Te pongo un caso fundamental, el caso de los lácteos, ¿no es cierto? Cuando tú empezaste a importar de Europa todo tipo de quesos diferentes, la industria quesera del país se vio amenazada, como tú dices, ¿no? Pensaban que se iban a desaparecer, que iban a generar problemas, que no iban a generar los suficientes productos, y el día de hoy estamos exportando quesos a los Estados Unidos. Exportamos el queso azul, el famoso blue cheese, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la industria quesera del país se dio cuenta que innovaba o generaba mayor portafolio de productos, o podía tener problemas, que igual no los iba a tener, porque traer un queso de Francia o un queso de cualquier otro lado tiene que pasar todo el aparato logístico para llegar acá e incrementa el costo, ¿no? Entonces, además, el beneficiario siempre es el consumidor. Tú vas ahora a las fechas del supermercado y tienes una infinidad de quesos enormes, donde a la final los mismos turistas que llegan acá y consumen los quesos ecuatorianos se asombran de la evolución de los quesos del país. Ese es un claro ejemplo de por qué la competencia genera excelencia, y es hacia donde el mundo va. Y también tú te beneficias del otro aspecto importantísimo de los acuerdos comerciales, que es la transferencia de tecnología y las inversiones. Eso es fundamental. El momento que tú logras tener contacto con el mundo exterior a través de un instrumento como el acuerdo comercial, empiezas a ver qué posibilidades, qué alternativas de transferencia de tecnología, de inversión de materias primas, de capitales puedes traer para generar tu negocio, y eso ha sido el resultado. Yo no he visto hasta ahora ninguna industria que haya desaparecido, ninguna industria que haya tenido problemas, sino más bien aquellas que les consideraban de alguna manera sensibles,
les veo que han tenido una dinamización enorme y obviamente tiene que ir acompañado siempre de una política del Estado que les ayude a ser más competitivos, pero no solo a ellos, sino a todo el sector productivo en general, ¿no? Felipe, esa posibilidad, y es posibilidad porque así lo han anunciado actores políticos, de volver atrás, de ir al revisionismo, de tumbar, si es posible, algunos acuerdos comerciales, ¿qué impacto tendría en la economía del país y en las relaciones productivas internas del Ecuador? ¿Hay algún aspecto positivo? A ver, yo no le veo ninguno. La verdad, nos genera más bien mucha preocupación, porque fíjate tú lo que te mencioné de Estados Unidos, ¿no? Perder 300 millones de dólares en una economía que tiene tantas diferencias y tantas necesidades como la ecuatoriana es realmente doloroso. Y yo creo que esos errores políticos del 2005 que se tomaron irresponsablemente por justamente estar en la tarima política y retirarnos de una negociación con los Estados Unidos, nos han pasado una factura millonaria. Yo creo que esos errores históricos tenemos que ya enterrarlos, desterrarlos y más bien que las decisiones políticas no sean torpes, sino más bien beneficien a sus propios mandantes. Fíjate lo que te acabo de mencionar, ¿no? Si el Acuerdo de Canadá le beneficia a los pequeños y medianos productores del Chimborazo, del Cotopaxi, que son justamente los votantes de Pachacutic, no creo que tú como líder de esos movimientos quieras dispararte al pie y generar problemas solo porque o no te informaron bien o estás mal asesorado por ciertos intereses que no quieren una institucionalidad que nos ayude a seguir desarrollando como Ecuador, ¿no? Felipe Rivadeneira, presidente de FedEx.